Hola, hoy vamos a hacer un acercamiento a la literatura medieval a través de sus primeras manifestaciones. En concreto, vamos a estudiar los cantares de gesta. Para ello, primero vamos a hacer un estudio del contexto histórico. Después, vamos a repasar las características de la literatura medieval, para centrarnos por último en los cantares de gesta. La Edad Media ocupa desde el año 476 al año 1492, fecha que conoceréis porque es el descubrimiento de América. Representa un largo periodo de transición entre la antigüedad grecolatina y el Renacimiento. Una de las características de la Edad Media es que presenta una organización social estructurada en estamentos. Es lo que ya conoceréis como pirámide estamental, donde la sociedad se halla fuertemente estructurada en 3 niveles. Dentro del nivel superior encontramos la nobleza, el clero, las dos clases favorecidas, y por último el pueblo llano, situado en la base de esta pirámide y que es la población más numerosa. Ligado al sistema de sociedad estamental encontramos otro concepto, que es el sistema feudal. ¿Recordamos qué es el sistema feudal? Para recordarlo, tenemos que tener en cuenta que un feudo es un terreno de tierra. El sistema feudal responde a una relación de vasallaje, de fidelidad entre un señor y unos vasallos. Por otro lado, es una época de gran religiosidad. Este aspecto nos interesa porque se va a reflejar en todo el arte y dentro del arte en la literatura. La religión va a ser un tema presente en toda la literatura de la Edad Media. Por otro lado, hay que hablar de la preocupación por la muerte. Vivimos en una época de grandes epidemias, de una tasa de mortandad muy alta y de una esperanza de vida bastante baja. Hay otro aspecto que no se nos puede olvidar, que es la invasión islámica que sufre nuestro país en el año 711. Esta invasión árabe va a marcar el desarrollo de un interés nacionalista, conocido como Reconquista. Y va a permitir la coexistencia de 3 religiones, una coexistencia que será pacífica. Por un lado, la árabe, por otro lado, la cristiana y por otro lado, la judía. Otro importante foco cultural relacionado con la religión lo representa el Camino de Santiago.
que va a permitir que entren muchas ideas de Europa en nuestro país, a través del norte de España. Será en este contexto donde se desarrolle el género que nos ocupa, y que, como hemos dicho antes, se denomina cantar de gesta. Sobre el cantar de gesta tenemos que hacer una reflexión introductoria que parte de su nombre. Fijaos, por un lado tenemos cantar. ¿Esto a qué nos remite? Pues a la oralidad, por un lado. Van a ser textos orales, ya dijimos que la mayor parte de la población es analfabeta, y al concepto de poema, de canción. Serán poemas orales transmitidos de generación en generación, pertenecen a la literatura tradicional. El verso se va a usar porque va a permitir su memorización, su transmisión, es más fácil que la prosa, y van a ser transmitidos por los juglares, a los que ya mencionamos antes. De otro lado, tenemos la palabra gesta, que viene del latín, del verbo gero, que significa hazaña. Por lo tanto, estamos ante poemas que van a contar las hazañas de un héroe. Esta será una manifestación común a varios países europeos. Cada país europeo tiene su gran monumento de la narrativa en verso medieval. Nosotros, en nuestro país, contamos con una obra muy conocida y de la que seguramente ya habréis oído hablar. Se trata del cantar o poema de Mio Cid. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra? Pues antes de ello tenemos que decir que es una obra anónima, un concepto común a toda la literatura de la Edad Media, al menos de su primera parte, porque eran, como hemos dicho, textos orales que se transmitían de generación en generación. Obra anónima que algunos datan en el siglo XII o bien en el siglo XIII. ¿Por qué? Pues porque lo que conservamos es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional del siglo XIV, que copia un texto anterior. Este manuscrito se atribuye a Per Abad, que muchos han considerado autor del poema de Mio Cid, pero que en realidad se trata de un mero copista. El poema nos narra las hazañas de Ruy Díaz de Vivar, conocido como Mio Cid, mi señor, término que nos remite a esa sociedad feudal de la que hablábamos antes. Mio Cid es expulsado de sus tierras de Burgos y se abrirá camino entre tierras ocupadas por los moros para conquistar Valencia, consiguiendo así el perdón real y recuperando su honra, o sea, el descrédito. Esta honra la había perdido con su destierro. Entonces se va a encontrar otro problema, pues los infantes de Carrión van a pedir la mano de sus hijas. Mio Cid no está muy convencido, pero la intervención del rey hace que al final las
conceda. Los infantes van a mostrar su cobardía y van a ser objeto de burlas de todos los hombres de Miocid. Así que deciden llevarse a sus mujeres, las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, y las maltratarán y las dejarán abandonadas en un paraje que se conoce como el Robledal de Corpes. Una vez que Miocid recupera a sus hijas, pedirá la mediación del rey y la celebración de un juicio, con lo cual queda demostrado uno de los grandes atributos del héroe, su mesura. Miocid no es un héroe que se tome la justicia por su mano, sino que va a pedir auxilio y amparo al rey. Esto nos lleva a hablar de otro de los rasgos del Cantar de Miocid. Es un poema que se articula alrededor de la figura de un héroe y de un tema, la honra, que venía a ser la imagen social que tenemos. De esta manera, el poema se estructura desde el punto de vista argumental en tres cantares: Cantar del destierro, Cantar de las bodas y Cantar de la afrenta de Corpes. Tiene como referencia el tema de la honra, puesto que el argumento no es más que una pérdida y recuperación. Aparte de la estructura, como decíamos, es importante la figura del héroe. Miocid es un héroe que caracteriza su mesura, su familiaridad. Va a ser un héroe preocupado por su mujer y sus hijas, por su familia. La religiosidad. Esto le van a dar un realismo por encima de rasgos más esperables como la valentía, la fuerza, la capacidad guerrera del héroe. Estas características que hemos visto convierten al poema de Miocid en el primer monumento de la literatura española. Otro de los elementos que debemos destacar, pues la importancia de su estilo, la presencia de diálogos muy ricos, de una narración ágil, de constante llamada del juglar al auditorio para hacer una lectura mucho más viva, más cercana a lo que sería la representación, dándole un carácter didáctico y casi teatral.